buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a la mesa, en especial al diputado Alejandro Carvajal Hidalgo por la invitación que extendió a la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente al Centro de Estudios en Administración Pública, dependiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Vamos a centrar el tema y yo creo que este foro da pie a intercambio de ideas, de comentarios y de reflexiones sobre el tratamiento que sigue la vivienda o que ha seguido la vivienda en nuestro país. Desde la óptica del Centro de Estudios de Administración Pública, el tema de vivienda va asociado mucho a los componentes de gestión del suelo, mucho a los componentes de financiamiento, a temas importantes, estratégicos de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, y que, bueno, evidentemente, para el caso mexicano, podemos decir que ha habido avances interesantes, más no importantes en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como la misma ponencia lo dice, hay prácticas internacionales que a lo mejor en México se están realizando de manera peculiar, pero que tampoco no implica que estemos rezagados en cuanto a lo que han hecho países latinoamericanos como es Brasil, como es Colombia, como es Argentina y como es Chile. Entonces, son 4 casos que en una primera lámina veremos como parte de algunas buenas prácticas internacionales y que van enfocadas principalmente a lo que es la intervención del territorio para poder de ahí decantar todos los procesos de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y consumarlo en la vivienda. Entonces, muy brevemente, a reserva de que se presente la diapositiva, veremos que el caso de Brasil ha venido sobre todo siendo exitoso en 2 puntos fundamentales. En la instrumentación de presupuestos participativos ciudadanos, que es un tema fundamental para el suelo, y también en intervenciones exitosas como han sido en Sao Paulo, Río de Janeiro, por mencionar algunas. Entonces, es un tema que en Brasil, junto con todos los instrumentos jurídicos y programáticos, han venido cuajando, han venido compilando, se han venido engranando, de manera que lo que es vivienda es, digamos, sería la cereza del cóctel de toda intervención territorial. En el caso de Colombia, evidentemente, los grandes proyectos urbanos, el caso de Cali, el caso de Medellín, de Bogotá, son proyectos que también tienden a ser un buen referente para nosotros en nuestro país. Hay un alto grado de participación ciudadana en todos los procesos, acompañando desde la gestión del suelo, desde la definición de las soluciones de vivienda, desde dónde va a ser el impacto urbano en materia, digamos, local, y que, bueno, esto también va asociado a temas de empleo, de inversión, de infraestructura, que forman parte de todo este bagaje estratégico que tienen los colombianos. En el caso de Argentina, yo destacaría rápidamente el tema de la coordinación intergubernamental. O sea, y el caso, digamos, de alguna manera de estudio importante es el proyecto de Gran Buenos Aires, donde de alguna manera esa coordinación nacional, provincial, municipal ha venido aflorando muy importante en este país, sobre todo en Buenos Aires, y en el caso concreto podemos decir lo que es Puerto Madero. El caso de Chile es un caso muy, digamos, muy específico, muy puntual, sobre todo en las gestiones de intervención en el Centro Histórico de Santiago, y bueno, de alguna manera nos va marcando la pauta de cómo se da la vivienda en estos países. ¿Cuál es una primera reflexión de estas prácticas internacionales? De alguna manera, si asociamos como referentes estas prácticas con las que hemos venido desarrollando de manera casera, doméstica, nos permite tener una valoración, un buen análisis comparado hacia dónde debemos caminar, cómo se pueden mejorar las cosas y sobre todo llegar a donde se tiene que llegar. O sea, que la vivienda
llegue a la población más desprotegida, a la más vulnerable, en condiciones de cumplimiento de las necesidades y de las perspectivas de los propios beneficiarios. Yo creo que es un tema importantísimo que de alguna manera tiene que visualizarse, y que obviamente este foro daría apenas pie a una discusión amplia en este tema. Pasaremos a la siguiente lámina. Bueno, de hecho, un poco lo que vengo comentando, estas prácticas internacionales, insisto, no implica que sean las mejores o las que pueden ser mejor aplicables a nuestro país, sí tienen un alto grado de componente de intervención del territorio, sobre todo en tres temas fundamentales, y que es donde tenemos que precisar mucho de la estrategia en este país, en nuestro país, y que la universidad ha venido impulsando de manera persistente. Primero, tener vocación económica. Si no tenemos una vocación económica que esté asociada al uso de suelo, si no tenemos una vocación económica que responda a las necesidades de la población en términos de empleo, que no sea lo suficientemente capaz de atraer inversión, poco vemos posible que se generen mejores condiciones de vivienda. Los ensanches de ciudad, las ampliaciones de ciudad son de alguna manera un efecto inmediato de estas vocaciones. Por eso también el tema de ordenamiento territorial es un tema fundamental en este armado de vocación. Y por obvias razones, cuando hablamos de desarrollo urbano, en cuanto a los impactos que generan en infraestructura, en equipamientos, servicios y por supuesto vivienda. ¿Cuáles son, si tenemos este engrane, vocación económica, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, cuáles son los instrumentos en los que debemos estar atacando inmediatamente? De hecho, encontramos un conjunto de 4 de ellos, instrumentos jurídicos y programáticos, que es un tema fundamental en nuestro país, y esto nos obliga a alinear los esfuerzos de la federación con las entidades federativas, con los municipios, un poco recogiendo lo que comentaba el diputado Carvajal. El financiamiento y los subsidios son temas necesarios, vitales, para poder detonar esta estrategia. Si no contamos con un financiamiento adecuado, si no tenemos una bolsa de subsidios suficiente para poder impulsar estas acciones, veo difícil que podamos consumarlas. Tercero, fundamentalmente el tema de soluciones de vivienda. Soluciones de vivienda que tienen que ver tanto con la adquisición de vivienda como con la autoconstrucción y la autoproducción, como con el mejoramiento y con la ampliación principalmente. Nosotros vemos que estos son temas torales en los que se debe estar trabajando desde este frente, desde el Ejecutivo, desde la banca, desde la misma sociedad, para poder ir cerrando el tema. Y por supuesto, algo que es fundamental, la participación ciudadana y el buen gobierno. Yo creo que son temas que debemos estar trabajando ya de manera recurrente, sistemática, sobre esta estrategia. Estimo que cuando podamos tener estos elementos engranados y se adoce una política pública de vivienda, estamos en condiciones también de poder mirar hacia estrategias muy claras, muy puntuales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. O sea, prácticamente el poder contar con todos los instrumentos que acabo de mencionar en la lámina anterior nos daría pie a tener una configuración que nosotros llamamos un Plan Nacional de Vivienda, donde se recojan las experiencias internacionales, donde se recojan las buenas prácticas nacionales que tengan esa posibilidad de darle congruencia, que armonicen con las estrategias que acabo de comentar. Me parece que ese es un tema fundamental en términos de política pública y que obviamente la UNAM está venido recogiendo, ha venido analizando con mucho detenimiento. Pasamos a la siguiente lámina. El tema de lo que yo denomino un plan nacional, sea cual sea el nombre,
debe tener una serie de componentes, debe tener una serie de elementos que le permitan de manera congruente articular todo esto. O sea, si tenemos una vocación económica, si contamos con una gestión de suelo adecuada, si se tiene uso de suelo autorizado perfectamente alineado a la vocación, y tenemos también la posibilidad de asociar esfuerzos de ordenamiento territorial, por supuesto que vamos a generar todos los factores que ven en los círculos que aparecen ahí, que bueno, los voy a leer de manera muy general. O sea, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda adecuada, financiamiento, subsidio, suelo, que son elementos naturales y propios de una política pública de vivienda. Entonces, el tema aquí que estamos viendo nosotros es, evidentemente, todo este engranaje, todo este conjunto de elementos debe generar objetivos y líneas estratégicas muy definidas para poder actuar en materia de vivienda, que es prácticamente la gran conclusión, diría yo, de esta estrategia global de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de vocación económica. Insisto, política pública de vivienda evidentemente asociada a estos factores. Estimo que con lo que vimos en la primera lámina de manera muy general, o sea, los casos que fueron expuestos, de alguna manera nos trae a la cabeza algunos senderos de análisis, sobre todo la posibilidad de tener amarradas las cosas. Y cuando digo amarradas es que tengamos una coincidencia en instrumentos jurídicos programáticos, una coincidencia entre objetivos y fines, una coincidencia entre metas y líneas estratégicas, que eso de alguna manera nos lo debe plantear un escenario de agenda pública donde tengamos, pasamos a la siguiente lámina por favor, 3 elementos puntuales, que es el armado de lo que nosotros denominamos este plan nacional, lo que es de alguna manera el consenso, que es un tema fundamental, o sea, donde todos los actores, tanto del sector público, privado, social, puedan tener la posibilidad de analizar, de cuestionar y de redirigir los esfuerzos en materia de vivienda. Y la diseminación, yo creo que es un tema por demás necesario. Consideramos que con estos elementos que están, los voy a referir muy rápidamente. En el caso del armado, estamos hablando de poder conjuntar ese análisis de experiencias, tener un análisis comparativo de esas experiencias internacionales con las nacionales, el hecho de que podamos tener una revisión de todos los instrumentos jurídicos que están, digamos, hoy vigentes y que de alguna manera tienen la posibilidad de articularse, y sobre todo la necesidad de poder integrar en un plan, lo cual sería sumamente interesante, sería novedoso para nuestro país, de poder integrar en un solo plan las acciones de vivienda que se siguen a nivel nacional. O sea, el tema da para más, el tema, por el espacio que tenemos, realmente es brindar una información y generar una reflexión sobre hacia dónde debemos conducirnos como país. Yo me quedaría con una última lámina que tiene que ver cuando se tiene la congruencia de acciones, tenemos la congruencia de instrumentos, generamos impactos inmediatos, que son los que están viendo ustedes, que tienen que ver evidentemente con la mejora social, que es un tema por demás necesario, apuntando hacia la cuarta transformación, a la participación decidida de todos los agentes involucrados en la industria de vivienda, al carácter inclusivo que debe tener esta hacia toda la población, y evidentemente la ampliación del radio de acción para todos los rincones de este país. Quedo a sus órdenes, muchísimas gracias por la atención y con eso aplicaría la convención. Muy bien.